Gracias a Dios que ya estamos aquí. Pues bueno, si tienen su Biblia a la mano, vamos a ir a nuestra base bíblica que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 13. Y bueno, para recapitular un poco, recuerden que hemos venido estudiando lo que es la serie Los atributos de Dios. Recordemos que empezamos con este atributo acerca de la santidad porque es el atributo más importante de Dios, porque de este atributo se derivan todos los demás atributos. Recordemos que la palabra santo no significa tanto un ámbito moral o ético acerca del ser humano o de Dios, aunque tiene su derivado y tiene que ver específicamente con apartado. ¿Qué quiere decir esto? Algo que es otro, algo que es diferente, algo que es santo. Ese es el único atributo que se menciona en la Biblia acerca de Dios y se eleva hasta el tercer nivel de potencia. Dios es santo, santo, santo. Y para poder entenderlo significa que Dios no es como nada de lo que vemos, de lo que conocemos, de lo que no podemos ver, ni de lo que se haya creado. Esa es básicamente la esencia de la santidad de Dios. Y por ende, cualquier otro de sus atributos se va a denominar de la misma manera. Dios no hace justicia como nosotros conocemos, sino como su propia esencia. Dios no ama como nosotros conocemos, sino como su propia esencia y su propia santidad lo deriva. Entonces, vimos acerca de cuando Isaías tuvo su encuentro con ese Dios santo, santo. Vimos cuando Pedro se enfrentó a la santidad de Jesús, que dijo, apártate de mí. Vimos a Isaías cuando dijo, ay de mí que soy muerto. Vimos el ejemplo aterrador de Usa cuando tocó el trono santo de Dios y que Dios le provocó la muerte. ¿Por qué? Porque eran cosas sagradas, santas, santas, santas a Dios. Entonces, en esa misma esencia vemos que Dios verdaderamente le da una gran importancia y énfasis a su santidad. Y ahora eso es hablando en un ámbito teológico. Estábamos hablando de la teología, que es el estudio de Dios, cómo aplica la santidad a Dios, y eso pues lo podrán ver en clases anteriores para que se den una idea más, pero hoy vamos a ir a la aplicación de la santidad práctica. ¿Cómo aplica la santidad hacia nosotros como seres humanos, como oyentes, como creedores de la palabra de Dios y de la obra de Jesucristo? Santidad aplicada. Cuando Dios santifica al hombre. Entonces, nuestra base bíblica, como ya bien sabemos, está en Primera de Pedro, ya lo había dicho ahí, 1. Vamos a leer del versículo 13 al 16. Y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí pues nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Realmente el ser humano tiene la capacidad de llegar a una santidad extremadamente apartada como la de Dios? Es obvio que no. ¿Por qué? Porque entonces diríamos que nuestra santidad es igual a la de Él, lo cual es imposible, porque Él es quien es, lo que se lo afirmó a Moisés cuando dijo, yo soy el que soy, no me parezco a nada de lo que hay. Pero cuando ponemos esto en contexto acerca de la santidad y dice, sed santo porque yo soy santo, lo que está dando a entender es de que si la palabra santo significa apartado, te está diciendo, tú sé apartado de cualquier otro hombre, de cualquier tipo de metodología de pensamiento, de cualquier manera de vivir, de cualquier razonamiento, de cualquier filosofía. ¿Por qué? Porque mi esencia misma es apartada de todo lo que existe en este mundo. Todo este mundo sabemos que es contrario a Dios, porque el mundo dice que este mundo es caído, es perverso, es maligno, es una generación mala y que está llena de maldad. Entonces, si Él es todo lo contrario a eso, significa que Dios es bueno, es santo, es agradable, es justo, es bueno, todo lo contrario a este mundo. Entonces, cuando Dios hace un llamado al hombre a decirle, sé santo, porque yo soy santo, te está pidiendo que de alguna manera tú seas diferente, que seas otro, que seas apartado de cualquier sistema o manera de pensar que hay en este mundo. Pero aquí vamos a hablar de 3 etapas que se dan en el momento que Dios santifica al hombre. Recordemos que en sí las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, cuando veíamos que eran los instrumentos santos,
el atrio santo, los utensilios santos, no era tanto el artefacto lo que lo hacía malo o santo en sí, sino el toque de Dios. Cuando Dios tocaba algo, cuando Dios santificaba algo a través de su palabra, eso se volvía santo. Entonces, vamos a ir por estas 3 etapas de santificación, y la que a mí me toca primero que nada es la instantánea. ¿Qué pasa cuando Dios santifica a un hombre? Porque recordemos que solamente Dios, si Él es la misma esencia del santo, Él solamente tiene la autoridad y el poder de santificar algo, de hacer algo suyo y de hacerlo apartado. Como Él tiene un pueblo santo, Él tiene sus instrumentos santos, Él tiene su alabanza santa, Él tiene su esencia santa, su iglesia santa. Recordemos que no significa necesariamente un ámbito moral, sino un ámbito apartado, diciendo esto es mío y esto me pertenece, porque yo lo aparté del mundo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver cómo funciona la santificación instantánea en la vida del creyente. Nuevamente, aquí les voy a dar un dato curioso. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios santificó algo en la Biblia? Ustedes no sé si tal vez se hayan hecho esa pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios dijo que algo iba a ser santo? Y eso lo encontramos en Génesis 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó al séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó la obra que había hecho en la creación. Recordemos que entonces no es tanto el día, no es tanto las cosas, sino el toque de Dios sobre eso. Como nosotros podemos tener un día santo, que es el día de nuestro cumpleaños, no es como tal que sea un día especial, que tal vez vaya a caer fuego del cielo o que vaya a haber nubes amarillas, no, sino que para nosotros representa un día apartado, un día especial. Es lo mismo que sucede cuando Dios santifica las cosas. Él está diciendo, este día es santo, yo lo santifico porque lo vuelvo apartado. Entonces, ¿qué es la manera en que aplica cuando lo hace con un ser humano que cree en Dios? Y aquí vamos a ir en cómo funciona. Entonces, es necesario que, pues bueno, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se utilizaba la palabra santo? Recordemos que, pues cuando Dios quiere comunicarse al pueblo, Él manda a Moisés a que construya un tabernáculo. Y los sacerdotes que tenían que entrar a ese tabernáculo tenían que estar perfectamente santos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían que primero ofrecer un sacrificio para que ellos fueran limpiados de todos sus pecados y en ese momento ellos fueran perfectamente santos para entrar en la presencia de Dios. Y si en algún momento ellos hacían mal la expiación o hacían mal ese ritual, ellos podían caer muertos delante de la presencia de Dios, porque Dios dijo, en medio de mi pueblo me voy a santificar. Entonces, si alguien llegaba a hacer un pequeño error, Dios automáticamente les generaba la muerte. Sucedió con Usa, sucedió con los hijos de Aarón. Entonces, imagínense el nivel de detalle que tenía que tener este tipo de métodos acerca de los utensilios de Dios o de las cosas de Dios. Entonces, la palabra santidad y justificación van muy de la mano, porque la santidad es que tú tienes que ser apartado, libre del pecado, ¿ok? Pero la palabra justificación es el momento en el que legalmente Dios te declara justo, que es prácticamente lo mismo, porque ¿cómo Dios te puede declarar justo? Pues si no presentas ningún pecado, no presentas ningún cargo por el cual tú tengas que pagar una deuda, porque estás limpio, estás deslindado de todo pecado. Entonces, aquí es donde vamos a ver el proceso. Número 1, Dios es el que santifica. Eso es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, de que nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos, nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano no está en lo que hace ni en lo que deja de hacer. El problema del ser humano está en su esencia misma. ¿Por qué? Porque nosotros no nos convertimos en pecadores porque pecamos, no, nosotros pecamos porque somos unos pecadores, que ya son, hay cosas muy distintas. Es por eso que nosotros no podemos decir, bueno, pero ya dejé de hacer estas cosas, ya soy santo. No, porque el problema no está, vuelvo a lo mismo, en lo que haces o en lo que no haces. El problema está en ti mismo. Tú eres la definición de pecado, no define el pecado lo que haces o lo que no lo haces. Entonces, por eso que la santificación que Dios demanda del ser humano tiene que ser desde la raíz.
desde las entrañas. Por eso el salmista dice, en maldad he sido concebido y en maldad me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Que uno desde que nace ya nace siendo contaminado por el pecado. Un ejemplo clásico es los niños. ¿Por qué a los niños los tienes que enseñar a hacer el bien? Nunca sientas a un niño y le dices, a ver, Panchito, ven, hoy te voy a enseñar a mentir. Hoy te voy a enseñar a ser egoísta. Hoy te voy a enseñar a ser berrinchudo. Hoy te voy a enseñar a ser canijo. No, todo lo contrario. Tú le dices, hey, no mientas, no pegues, no llores, no seas berrinchudo. Pues eso es un panorama muy, muy básico, ¿no? Al igual que un pez no se da cuenta que está mojado, nosotros no nos damos cuenta que verdaderamente nosotros pecamos por nuestra naturaleza. Entonces es por eso que Dios necesita un nivel de santificación totalmente absoluto y profundo, ¿ok? Entonces, sabiendo que Dios es 3 veces santo, cuando Él toca, llama o aparta algo, lo vuelve otro, lo vuelve diferente, como la misma esencia de la santidad lo demanda. Entonces, primer ejemplo, ¿qué pasa cuando Dios santifica instantáneamente a alguien? Lo vuelve perfectamente justo. Cuando la Biblia habla de alguien justo, no significa alguien que necesariamente haga cosas justas. No se refiere a un ámbito moral o ético, como la misma santidad lo demanda. La santidad es la esencia y la santificación es la consecuencia de ser santo. La justificación es que tú eres justo y por ende esa esencia te va a llevar a hacer cosas justas. Poniendo de otro lado, si tú eres un ladrón, vas a hacer cosas de un ladrón. Pero antes de hacer las cosas de un ladrón, tú tienes el nombre del ladrón. Si tú eres un mentiroso, primero tienes el título y después, por consecuencia, haces las cosas que hace un mentiroso o un ladrón. Hasta lo mismo con la santificación o la justificación. Dios te declara santo y por ende empieza tu proceso de santificación y empiezas a hacer cosas de alguien santo. Lo mismo, Dios te declara justo en el momento que tú crees en la obra perfecta a favor de nosotros de Cristo y por ende haces cosas de alguien justo. Pero entonces eso es básicamente lo primero que hace Dios. Te santifica, te vuelve otro, te aparta de todos los pecadores que hay en el mundo y te dice, este pecador tal vez no dejó de ser pecador, pero eres un pecador que yo aparté. No lo aparté para qué, para hacerlo justo y santo. ¿Ok? No es que tal vez los cristianos seamos hoy la última maravilla del mundo o los cristianos no pequemos, no, no somos un pueblo, por eso somos un pueblo redimido, un pueblo rescatado, un pueblo salvado. ¿Por qué? Porque había cosas de las cuales teníamos que ser redimidos, teníamos que ser rescatados y teníamos que ser salvados. Entonces no es que nos haga un pueblo moralmente ético o moralmente especial, aunque tiene que ver que sí seamos moralmente buenos. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de ser santificado y ser justificado. ¿Ok? En el momento que Dios te justifica, Dios te da el don de creer, el don de la vida eterna o la seguridad de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que tú naces de nuevo. Crees por fe que Jesucristo hizo una obra a favor tuya y por ende tú tienes vida eterna. En otras palabras, naces de nuevo, como la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué hace justo? Segunda cosa que hace Dios, bueno, no es tanto que lo haga en un orden, pero por ponerlo por puntos, te hace santo, te aparta, te hace justo, te declara justo. Y tercer punto, te hace apto. ¿Qué quiere decir esto de apto? Te hace apto para estar en la presencia de Dios sin necesidad de un gran ritual de limpieza de pecados. Pues eso es algo impresionante. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo que en la antigüedad los sacerdotes tenían que tener todo un ritual lleno de sangre para poder entrar al lugar santísimo, en este caso no. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que entrar y ofrecer un animal a favor de él. Ese sacerdote tenía que rendir cuentas a través de un tercero, un mediador que era el sacrificio. Pero el sacerdote que entró por nosotros no llevaba ningún animal. Adivinen qué hizo ese sacerdote. Ese sacerdote se entregó a sí mismo para que nosotros fuéramos hechos sin pecado y justos. Entonces, lo que hacía la sangre de machos cabríos solamente era cubrir el pecado. Pero lo que hizo la sangre de Cristo, dice, he aquí la sangre que quita el pecado del mundo, no dice que cubre. Y esto lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 7, leo para ustedes, versículos 26 y 27.
Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Aquí está describiendo a Cristo. ¿Cómo era? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los de su pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Cómo lo hizo? Ofreciéndose a sí mismo. ¿Ven por qué la importancia del sacrificio de Cristo? Él no fue a hacer como un de, oye Dios, este es el cordero por mí, después por mi pueblo. No, él dijo, Señor, aquí estoy. Yo y me pongo enfrente entre ti y mi pueblo para reconciliarlos. Yo soy el sacrificio. Es por eso que el sacrificio de Cristo es único. Entonces, eso es en base al ritual de la ley levítica, ¿no? Entonces, ¿qué más hizo? Otro punto, Él nos lavó, nos justificó y nos selló. Eso es algo que también instantáneamente sucede cuando nosotros creemos por fe en la obra de Cristo y somos salvos por su gracia. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ven aquí, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados. Ahí está una consecuencia, te lava. Ya habéis sido santificados. Aquí está. Ya habéis sido justificados. ¿Pero qué? ¿En tu propia justicia? ¿En tus propias obras? ¿En tus propios rituales? ¿Dice eso? No, ¿verdad? ¿Qué dice? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí podemos ver un versículo trinitario, Señor Jesús, Espíritu y Dios. Esto también es muy importante de considerar. La santificación es trinitaria. Todo lo que Dios hace en la vida, en el ser humano, en todo lo que ha existido ha sido trinitario. Todo absolutamente es trinitario, ¿ok? Dios se ha revelado progresivamente desde el Génesis cuando dice Bereshit bara Elohim. Elohim está en plural, lo que hace creer es la pluralidad y la totalidad de la deidad. Dios siempre ha sido trinitario a lo largo de las escrituras. Hagamos al hombre a nuestra imagen de semejanza. Hagamos, ¿cómo que hagamos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es muy importante que también lo tengamos claro. Entonces, para recapitular, nos santifica, nos justifica, nos hace aptos, nos lava, nos sella. ¿Eso es todo? No, Dios no puede irse con cosas a medias. Dios hace cambios increíbles y radicales en la vida de un ser humano en el momento que lo toca. Como bien dice el tema, ¿qué pasa cuando Dios santifica a un hombre? Vamos a seguir más adelante. ¿Qué más hace? Él cambia tu naturaleza. ¿Cómo es que cambia tu naturaleza? Bueno, estábamos diciendo que por naturaleza todos somos pecadores, ¿verdad? Porque nacimos en maldad y por naturaleza pecamos. No es que no querramos o querramos ser más buenos o más malos. No, pecamos por naturaleza porque así ya nacimos. Entonces, ¿qué pasa aquí? En Gálatas 4, versículo 4 al 7, dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, soberanía, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál era la ley? Pues todo el Pentateuco, como bien le decía, los rituales, los sacrificios, las expiaciones, todo lo que los sacerdotes tenían que hacer con tal de poder acercarse a Dios. Dice que él nació bajo la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Otra cosa que hace, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Aquí está otra cosa, te adopta. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. Aquí está otra consecuencia, te hace heredero de Dios. ¿Por medio de qué nuevamente dice ahí? ¿Por tus obras? ¿Por tus hechos? ¿Por tu buena conducta? No, ¿qué dice? Por medio de Cristo.
Ahí está la clave y la esencia de todo. Y quiero que en todos los pasajes que veamos, vean cuánto es por Cristo, mediante Cristo, a través de Cristo, cuando Cristo, su Hijo Cristo. Entonces, aquí voy a desarrollar un poco el pasaje cuando dice en el versículo 5, para que redimiese. Ese redimiese tiene diferentes connotaciones en su significado original griego, pero en el que le está dando aquí, va muy de la mano con el versículo 7, que dice, ya no eres esclavo. En la antigüedad, tal vez por poner el ejemplo en Egipto, era muy normal el comercio de esclavos y dice que nosotros hemos sido redimidos y ya no somos esclavos. En el momento en el que alguien iba al mercado de esclavos y hacía una compra de un esclavo, a esa transacción se le llamaba redención. Yo acabo de redimir a un esclavo, ahora es mío. Y digo, aunque tú eras un esclavo del mercado y ahora eres mi esclavo, tú no dejas de ser esclavo. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es de que el ser humano es esclavo de algo sí o sí. La Biblia dice que o eres esclavo de tu pecado o eres esclavo de Dios. No puedes ser esclavo de cualquier otra cosa en este mundo. O eres esclavo de tu maldad, de tus malas decisiones, de tu vida, de tu pecado, o eres esclavo de Dios. Pero el que es más esclavo de Dios verdaderamente es el hombre más libre que existe. Entonces hay que también tener en cuenta, oye, soy esclavo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué gran privilegio es para nosotros ser esclavos de ese Rey. Entonces, aquí también ya estamos diciendo en estos pasajes que Él te redime de la esclavitud. Dejas de ser esclavo, dice que te da la adopción de hijo. Ahora oficialmente puedes decir que eres hijo de Dios. En nuestras clases anteriores recuerden que escuchamos a personas que decían, ¿qué tan cierto es eso de que todos somos hijos de Dios? Vimos muchos pasajes en la escritura que no todos somos hijos de Dios, que hasta algunos los llama hijos del diablo. Entonces dice, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Dios no tiene tibios, o eres o no eres. Entonces aquí uno de las cosas instantáneas que pasan en tu vida cuando Dios te toca y te santifica, te vuelves su hijo, ¿ok? Y dice que ya no eres esclavo, pero también eres heredero. ¿Qué habla de heredero? Pues de la vida eterna, de sus bendiciones, de su cuidado, de todas las promesas que la Biblia da a los que creen en Cristo. Pero obviamente ahí por medio de Cristo. No perdamos esto de vista, por medio de Cristo, ¿ok? Entonces la santificación es trinitaria. Vamos a ver otra cosa que Dios hace en el momento que santifica a alguien. Dice, cambia su corazón por uno que ahora está vivo para Dios. Esto también lo podemos asimilar con el ámbito de que el ser humano nace muerto espiritualmente y nace pecador. Entonces, si eres pecador, eres enemigo de Dios. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo tengo aquí una estatua de piedra y yo le pego a la estatua, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no tiene vida, no tiene sentimientos, está muerto, es una pared, es una estatua. Pero si esa estatua se vuelve de carne y yo le pego, va a sentir, va a responder. Es lo que pasa. La Biblia dice que nosotros nacemos con un corazón muerto, un corazón de piedra. Y en el momento en el que Dios te santifica, el corazón es como el centro de comando del ser humano. Entonces Él cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Es un corazón que ahora está vivo para Dios. El corazón de piedra estaba muerto para Dios, pero vivo para el mundo, para los pecados, para los deleites, para los deseos. Pero Dios cambia ese corazón de piedra y pone uno de carne, pero ese corazón ya palpita para Dios, está vivo para Dios, ahora lo desea, lo ama, y obviamente las cosas que son contrarias, ¿no?, a este mundo. Y eso lo vamos a encontrar en Ezequiel 36, perdónenme, yo no tenía que haber de diapositiva, 26, dice así, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu nuevamente y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Ok? Eso es una de las promesas que Dios te está haciendo aquí. Pero vamos a una promesa del profeta Jeremías, en Jeremías 32, en donde es un poco más amplio el cómo describe Dios todas las cosas que hará con su pueblo cuando lo restaure y cuando lo hará santo. Eso lo encontramos en Jeremías 32, versículo 37 al 40. Aquí vamos a encontrar cosas como que eres de su pueblo,
te da un nuevo corazón, Dios pone su temor en ti, hace un pacto eterno contigo. Esto de pacto eterno es muy importante porque muchos dicen que la salvación se pierde. Pero si Dios te está diciendo que está haciendo un pacto eterno contigo, la eternidad es para siempre. Si más bien tú dices que la salvación se pierde, más bien nunca la tuviste, porque Dios está hablando aquí de un pacto eterno, y algo eterno es algo que nunca va a terminar. Entonces vean aquí, he aquí yo los reuniré de las tierras a las cuales los eché con mi furor y con el enojo e indignación. Esto también es muy importante. Nadie busca a Dios, ¿eh? Nadie por su propia voluntad puede ir y decir, ay Dios, sí, yo ya vengo a buscarte. No, porque aquí mismo Dios te está diciendo, yo los reuniré de todas las tierras. Porque si decimos que el ser humano busca a Dios, entonces estaremos contradiciendo lo que dice Romanos, que dice que no hay nadie que busque a Dios. Y estaríamos contradiciendo a lo que dijo Jesús cuando dijo, he aquí yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente lo que se había perdido no iba a ir a buscarlo a él, porque somos contrarios a él. El ser humano nace aborreciendo a Dios. Es parte también del gran amor y misericordia de Dios, que él vino y te buscó y te llamó por tu nombre. Entonces dice que va por ti y dice, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me serán por pueblo. Eres pueblo de Dios y yo les seré a ellos por Dios. Puedes asegurar que verdaderamente Dios es tu Dios, el Dios de las Escrituras, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Aquí otro ejemplo de eternidad, para que tengan bien ellos y sus hijos y después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. O sea, aquí está también algo importante. Cuando Dios toma a alguien como hijo, ya no cesa Dios de hacerle bien a ese hijo. Y aunque eso requiera disciplina, aunque eso requiera que de repente lo jale de las orejas, el padre que ama al hijo lo disciplina. Entonces, hasta incluso en eso dice, yo no me volveré atrás de hacerles bien, pero primero preocúpate de que verdaderamente has sido redimido y has sido santificado por Dios. Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Un cristiano que estuvo en la iglesia y se apartó significa que nunca tuvo un pacto eterno con Dios, porque aquí dice que pondré su temor para que no se aparten de mí. Entonces, verdaderamente nunca nació de nuevo porque se apartó. Entonces, eso es muy importante, en lo cual nosotros tenemos que examinarnos. Y dice, Dios promete que nada te apartará de él, ni de su amor, porque aquí lo está diciendo claro, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Ok? Y eso coincide mucho, bastante con lo que dice Romanos. ¿Cómo es Dios que nada me va a apartar de ti? Pues qué tan grande es tu amor, qué tan grande es tu misericordia y llamado, y qué tan importante es tu pacto que tú no lo rompes y que verdaderamente se va a cumplir al pie de la letra. ¿Es porque yo sea muy bueno? Depende de qué tanto yo me aferro a Dios. No, porque yo soy incapaz de tal vez aferrarme a Dios, mi amor es muy limitado, mis fuerzas son limitadas, es el amor de Dios el que se aferra a nosotros, porque en la obra de redención todo se trata de Él, todo se trata de la gloria de Dios, por eso le dice al pueblo de Israel, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Todo lo que hace Dios en su obra de santificación, justificación y redención del pecador es para que su gracia y su nombre reciba la gloria, no para que nosotros nos sintamos muy buenos. ¿Ok? Entonces, eso dice, coincide con lo que dice Romanos 8 a partir del versículo 35, como terminamos el otro, para que nunca se aparten de mí. Y dice así, vamos a leer desde el 30, porque esto va a resumir prácticamente todo lo que hemos venido aprendiendo acerca de qué pasa cuando Dios santifica al hombre. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. Nadie te puede acusar. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra que se tenía que hacer para cumplir las demandas que Él mismo estableció. Él es el juez de toda la tierra y si lo que Él hizo fue para cubrir sus demandas, entonces ya verdaderamente no hay nadie que te pueda acusar. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios mismo fue el que vino a esta tierra a vivir una vida perfecta y se ofreció a sí mismo como sacrificio. Por eso es de que nada puede anular ese pacto y ese nivel de justificación que exigen sus demandas. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí es otro de los beneficios. Dios es tu intercesor. Él interviene por ti para con el Padre. Y aquí empieza el de no se apartarán de mí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de qué? ¿De qué tanto nos aferremos a Él, dice? ¿O de qué tan buenos seamos o qué tan dedicados en oración, en palabras seamos? No, por medio de aquel que nos amó. Recordemos, se trata de Él, no se trata de que nosotros lo hayamos amado, se trata de que Él nos amó primero. Entonces dicen, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero nuevamente, ¿a través de quién? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ven el énfasis que Dios le da a Cristo? Porque Él vino a hacer todo. Cristo vino a reconciliarnos en totalidad con Dios a través de la santificación, de hacernos aptos, de hacernos justos, de hacernos un pueblo, de hacernos redimidos, de venir a hacer expiación, de hacernos herederos, de librarnos de la esclavitud. Cristo vino a hacer todo, por eso es de que toda la gloria, toda la honra sean a Cristo por ese sacrificio que hizo en la cruz a favor de nosotros, porque vino a hacer todo lo que nosotros no pudimos haber hecho. Y pues bueno, por mi parte, esa sería lo que aplica cuando Dios santifica al hombre en un ámbito instantáneo. Y pues en lo que sigue, pues ya mi amorcito seguirá con ahora cuál es la santificación progresiva. Yo ya les dije la instantánea. Pues bueno, mi amorcito ya nos habló de lo que pasa inmediatamente cuando el Señor nos santifica, ¿no? Y de verdad que a mí se me hace algo glorioso y algo por lo cual dices, ¿cómo puedo ser parte de eso? Porque como bien lo decía Mauri, no somos quienes, no podemos hacer nada, no está nada en nuestras manos para poder ganar esa santificación, esa justificación, o sea, en nosotros no está. Simplemente el Señor quiso tener misericordia de nosotros y eso ya es un regalo inmenso, pero en eso no termina la obra de Dios, porque Él anhela y desea seguir transformando nuestras vidas para que para nosotros, para que seamos más felices, no, para su gloria, para que Él sea glorificado y para que Él sea exaltado. Pero bueno, como les comentaba, ahí no termina la santificación, al contrario, ahí es el inicio del proceso de santificación. Y justamente vamos a hablar ahorita de la santificación progresiva. Mucha gente llega a pensar que cuando el Señor lo salva, que cuando el Señor lo santifica, ya no va a volver a pecar, que los cristianos no pecan, que los cristianos son santos, ¿no? No, los cristianos siguen luchando, siguen peleando por dejar de hacer esas cosas a las cuales estaban atadas durante mucho tiempo. Y aquí algo muy importante, lo que quiero destacar, es que hay cristianos que nacen en casas que literalmente sus papás fueron cristianos desde chicos, pero ¿qué creen? Ustedes también necesitan ser salvados, ustedes también necesitan ser santificados, porque los padres no te heredan la santificación, no te heredan la justificación, no te heredan la salvación. Entonces, prácticamente todos necesitamos ser salvados y limpiados por Cristo. Para empezar, quiero empezar con 2 puntos que simplemente quiero destacar
porque mucha gente puede caer en una equivocación grande. Primero que nada, la santificación es un proceso que continuará a lo largo de nuestra vida. Cuando el Señor nos rescata, ahí se hizo primero la santificación inmediata que comentaba Mauri. Ante Dios somos justos, ante Dios somos santos. Pero ahí inicia ahora un proceso de dejar cosas atrás, de dejar el pecado atrás. Antes nosotros estábamos atados o inclinados al pecado, pero cuando Dios nos dio ese corazón que hablaba Mauri, que ya vive, que ya respira, que ya responde a Dios, empieza la verdadera lucha por dejar de hacer esos pecados y esa vida a la cual estábamos acostumbrados y a la cual no nos importaba nada. Vivíamos como si no hiciéramos un mal a nadie. Y ese proceso obviamente va a ser muy difícil. ¿Por qué? Voy a ponerles mi ejemplo. Yo estuve en la iglesia durante casi 7 años, ¿no? Pero el Señor no me había salvado, iba por mis papás, etcétera. Entonces yo seguía viviendo mi vida como si nada. Prácticamente a mí no me importaba nada y yo creía que estaba haciendo las cosas bien. Prácticamente yo viví 21 años de mi vida en pecado y creyendo que lo que hacía era correcto. ¿Por qué? Porque mi margen no era lo que marcaba Dios, mi margen era lo que marcaba el mundo de la moral. Esto está bien, esto está mal. Pero cuando el Señor me rescató a mis 22 años, fue un ámbito de decir, eso que tú creías correcto, ¿qué crees? Para mí no es correcto. Entonces, dejar esa vida por la cual yo viví 21 años va a ser muy complicado y va a ser una lucha día con día. Y es por eso que algo importante que mencionan todos es que los cristianos vivimos en guerra. Y si tú no vives en guerra día con día, lamento decirte que hasta puede ser que ni siquiera seas salvo. ¿Por qué? Porque el espíritu mismo ya te está hablando y te está diciendo lo que estás haciendo no es correcto. Y ya estás buscando hacer la voluntad de Dios y no hacer lo que tú creías correcto, no hacer lo que el mundo ve correcto y no querer ir en la corriente de este mundo, sino ir en la voluntad de Dios, en lo que marca Dios que es correcto. El segundo punto que quiero marcarles aquí es que Dios nos santifica por medio de Cristo y nos llama a vivir nuestra nueva identidad en Él. Mucha gente quiere separar la santificación de Dios, de decir, la santificación es del hombre. El hombre es el que se encarga de santificarse. No, nosotros no podemos hacer nada, nada sin Dios. Necesitamos de Dios para ese proceso de santificación. No hay manera de que una persona quiera hacer cambios ella sola, empezar la lucha él solo. Porque ¿qué va a pasar? Los seres humanos somos de querer hacer las cosas rápidas, pero ¿saben? Son que duran poco tiempo. No sé, una persona que era alcohólica. Ay, no, ya voy a dejar de tomar esto y el otro. Vale, dejas de tomar 1 mes, 2 meses, pero ¿qué crees? Regresa. 6 meses, ¿qué crees? Regresa. Dios empieza ahí a obrar cuando Él te santifica. Es un ámbito de decir, vamos, yo te voy a dar victoria porque tú no puedes hacerlo, tú no puedes ganar esa lucha. No tienes mi respaldo. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Dios les decía, si yo no voy con ustedes, mejor ni siquiera vayan a la guerra porque no van a ganar. Van a perder esa pelea, pero cuando yo voy con ustedes, ustedes van a ganar. El proceso de santificación es con Cristo sí o sí. Es en Cristo sí o sí. No puedes ir en tu proceso de santificación solo. Necesitas de la ayuda de Dios. Y vamos al versículo de Juan 15, el 4 y el 5. Para mostrarles cómo prácticamente nosotros no podemos hacer nada si Cristo no está presente. Juan 15, 4 y 5. Primer punto, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid. ¿Quién era la vid? Era Cristo. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Es imposible que el proceso de santificación lo quieras llevar solo. Nunca vas a poder avanzar y vas a quedar estancado. O tal vez vas a avanzar, pero no como deberías de hacerlo, porque necesitas de Cristo para tu proceso de santificación. No hay manera. Aquí una pregunta que quiero hacerle a todos es, ¿cuál creen que es el mayor propósito de Dios en nuestra vida? Muchos pueden decir que me case, muchos pueden decir que tenga hijos, muchos pueden decir que tenga un gran trabajo, que sea una excelente madre, que sea alguien excelente en la iglesia. No sé, estoy sirviendo de algo, yo lo hago perfectamente. No, el propósito de Dios en tu vida es hacerte cada vez más a la imagen de Jesucristo. El carácter de Cristo tiene que resaltar en ti. ¿De qué sirve que tú sirvas en la iglesia? ¿De qué sirve que tú leas la Biblia? ¿De qué sirve que tú ores? ¿De qué sirve que tú seas bueno si no manejas un carácter como el de Cristo? Ese es el gran objetivo de Dios en nuestras vidas. El gran problema del hombre es que es tan egoísta que cree que todo es para él y por él. No, todo es por Cristo y para Cristo, para que Él sea glorificado. Quitemos de nuestra mente que las metas de esta vida se manejan aquí. No, todo es Cristo y todo se resume en Cristo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16. Vamos a empezar desde el 14, que dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, vean, como Cristo que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Aquí está hablando de que Dios desea que seas como Cristo. Es su mayor objetivo en la vida de nosotros, en toda vuestra manera de vivir. Basta de decir que solamente somos cristianos en la iglesia. No, eres cristiano en tu casa, eres cristiano en tu trabajo, eres cristiano con tus amigos, eres cristiano en donde te pares, en toda tu manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿En dónde está aquí un ámbito de lleva tu vida perfecta y ser una gran madre? No, sed santos porque deseo y anhelo que seas más como yo, que seas como Cristo, que seas como mi hijo perfecto, que tengas el carácter de Cristo. ¿Y sabes cuál va a ser esa consecuencia? Que tú vas a ser una buena mujer, que tú vas a ser una buena esposa, vas a ser un buen esposo, vas a ser un buen hijo, vas a servir en la iglesia de una manera correcta y tu mente va a estar en Cristo, por Cristo, no por mí, no para mi vanagloria, no para que digan, ay, qué excelente mujer, qué excelente hombre, qué esto, qué el otro, no, todo para darle gloria a Cristo, para que vean a Cristo en tu vida, para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea glorificado. Dejemos de pensar que todo es por el hombre y para el hombre. Desde ahí está el egoísmo y qué tan caídos estamos, que nos cuesta entregar y decir, Señor, tú mereces toda la gloria. Yo no soy nadie. ¿Yo cómo puedo merecer la gloria de algo? Cuando yo lo único que hago es ir en contra de ti. Nosotros debemos demostrar una diferencia inmensa a este mundo. Me duele mucho ver cómo a veces nosotros queremos adaptar cosas del mundo en temas de Dios, a un punto en el que ya con que le pongan cristiano algo ya está bien. Va a llegar un punto en que va a haber un bar cristiano, va a haber un antro cristiano. No,
El mundo debe de ver una gran diferencia en el cristiano y que nosotros no queremos adaptarnos a él. Al contrario, si alguien quiere en nuestro mundo, en nuestra manera de vivir cristocéntricamente, es que ellos se adapten a nosotros y no nosotros a ellos. No hay manera de que nosotros queramos ser como el mundo. Debe de haber una diferencia y esto lo mostró grandemente el apóstol Pablo. Como todos sabemos, el apóstol Pablo antes se dedicaba a matar cristianos, a perseguirlos, a perseguir a la iglesia. ¿Qué cambio tan drástico hizo el Señor en su vida? Que ha sido uno de los hombres más increíbles que Dios ha creado para su gloria. Porque él sabía por qué vivía, para la gloria de Cristo, para que Cristo fuera conocido, para que los incrédulos conocieran que tenían esperanza en alguien, en Cristo Jesús. ¿Dónde está Pablo queriendo buscar un título, queriendo buscar ser alguien conocido, etcétera? No, él mismo se llamaba: yo soy el peor de todos. Cuando Pablo hizo cosas que nadie ha hecho por la inmensa soberanía de Dios, y nosotros a veces queremos alzarnos y decir, es que yo hago, yo esto, yo lo otro. No, Cristo obra en ti que tú terminas haciéndolo. Pablo llevó una vida en la cárcel, con azotes, humillaciones, no tenía ni dónde dormir, pero que él vivía para la gloria de Dios. Sabía cuál era su objetivo, que era ser más como Cristo, llevar el mensaje de Cristo. Esta es una evidencia de que Dios nos ha santificado, de que Dios nos ha salvado, que buscamos nuestra santificación, que buscamos ser diferentes a este mundo. Pregúntate, cuestiónate tú, ¿verdaderamente ansío hay en mí ese deseo inmenso de dejar de ser ese pecador, de dejar ciertas cosas, de dejar mi egoísmo, de dejar mis mentiras, de dejar de lastimar a otros, de dejar de pensar en mí, de dejar de amar de una manera tan podrida, perdón, y tan absurda como lo marca ahora el mundo, de que si haces algo por mí, yo te voy a amar? Cuestionémonos si buscamos ser más como Cristo o si estamos conformes como estamos. Ay, el Señor me salvó, gloria a Dios. ¿Dónde estás actuando? Esa es una prueba evidente de que Dios te ha salvado y de que Dios ha puesto en tu corazón el deseo de ser más como Él. Que tú no tienes otro estándar, que tú no vas a decir, ay, yo quiero ser como fulanito, yo quiero ser como fulanita. No, yo quiero ser como Cristo. Cristo, ayúdame a tener ese carácter, ayúdame a tener tu mente, a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, a tener misericordia como tú tienes misericordia. ¿Qué deseamos? ¿Qué desea nuestro corazón? Es muy fácil ir a la iglesia, es muy fácil leer la Biblia, es muy fácil escuchar prédicas, pero ¿qué tanto hacemos? De todo lo que el Señor te regala, ¿cuántas cosas pones en práctica? Y vean lo que Dios nos demanda. Vamos a Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque se están engañando literalmente a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera que un espejo es su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuánto te preocupas por hacer lo que estás leyendo? Es muy fácil decir, ay, Señor, gracias, hoy tuve mi devocional contigo. Señor, gracias, hoy me regalaste
un versículo precioso. Pero ¿en dónde estás haciendo lo que Dios demanda? ¿Y qué demanda Dios? Ser más como Cristo. Aquí vienen preguntas fuertes. ¿Amas como Dios demanda? ¿Te cuesta perdonar? ¿Te preocupas por ser más como Cristo? ¿Cuáles son tus verdaderas preocupaciones? Es difícil en este mundo porque yo se los confieso, yo vivía en depresión y ansiedad. Y es difícil un ámbito de decir, voy a dejar el mundo a un lado. Pero Dios es posible de cambiar tu mente, de decir solamente confía en mí. Yo tengo el control de todo. Nada se sale de mis manos. Y en lo que sí deberías de preocuparte es en lo eterno, no en lo terrenal, porque esto se va a ir, nuestra familia se va a ir. Los que son padres, sus hijos se van a ir, nuestros padres se van a ir, tu trabajo se va a ir, todo se va a ir. ¿Sabes quién es el único eterno? Cristo. Su reino es eterno. ¿Te preocupas por tu eternidad? ¿Te preocupas por ser más como Cristo? ¿Te preocupas por las cuentas que vas a dar frente a Cristo? Y vean por qué deberíamos de preocuparnos. Vamos a Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos. Y vean, y la santidad. ¿Y qué creen? Sin esa santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué tanto te estás preocupando por ser más como Cristo? ¿Qué tanto te estás preocupando por ser cada vez más santo? Dios demanda que seas santo. No es que la iglesia te lo diga, no es que el pastor te lo diga, no. Su palabra, sed santos porque yo soy santo. No te lo está diciendo cualquier persona, te lo está diciendo Cristo mismo. Es una lucha inmensa, pero ¿cuánto buscas esa santidad? Dios mismo estará frente a ti y ¿sabes qué demandará de ti? No cuánto lees, no cuánto oras, no si vas a la iglesia todos los domingos, más bien qué tanto carácter de mi Hijo Jesucristo tienes. ¿Qué tanto te pareces a mi Hijo? Dios era paciente, Cristo era paciente, Cristo era misericordioso. Cristo vivió humillado, fue un siervo. ¿Cuánto sirves? ¿Cuánto amas? ¿Te cuesta amar a tu prójimo? ¿Te cuesta perdonar? Dios te perdonó todo. Y no solamente eso, olvidó todos tus pecados y los aventó al fondo del mar. Perdonas como Cristo, en el cual olvidas lo que esa persona te hizo. Cuestionémonos eso. Y de verdad, parece imposible. Y de verdad que es imposible la lucha que tenemos día con día. Porque no hay día que no luchemos. Pero saben, Cristo en su inmensa gracia, en su inmensa soberanía, nos dio una promesa que es a la cual me aferro todos los días. Vamos a Filipenses 1:6. Estamos de acuerdo que nosotros no podemos. Cassandra no puede. Amaury no puede. Mariel no puede. Marisol no puede. Isaí no puede. ¿Sabes quién sí puede? Cristo. Cristo es el único que va a ayudarte a santificarte día con día. Pero ¿cuánto ruegas a Dios que te ayude a santificarte? ¿Cuánto buscas esa santificación? ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó, ¿quién es Cristo? La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes quién va a estar ahí? ¿Y quién es el único que puede ayudarte con tu santificación? Cristo mismo. Cristo te va a santificar. Tú no puedes solo.
Lo que Dios demanda es imposible. El único que logró hacerlo fue Jesucristo, llevando una vida perfecta. ¿Y sabes quién te va a llevar a esa santificación? Cristo mismo. Pon en Él tu santificación, pon en Él tu vida y confía en Él. Deja de seguir peleando solo por querer ser alguien por fuera, ser un fariseo más. Dios necesita transformar tu corazón. Todo es desde adentro. Mucha gente cree que desde afuera empieza el cambio, no, el cambio empieza desde dentro y el único que puede cambiar desde dentro es Cristo. Nosotros lo hacemos simplemente por fuera. Ya para terminar, los medios divinos que tenemos para nuestra santificación, primero que nada es el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no hay manera de que esa santificación llegue. ¿A qué voy con esto? ¿Eres salvo? ¿El Señor te ha salvado? ¿Crees firmemente en que Dios, en que Jesucristo, lo que hizo en esa cruz fue suficiente para que tú puedas tener una eternidad? ¿Te has arrepentido verdaderamente? El Espíritu Santo es el que interviene en nuestra santificación. Y lo dice en Primera de Pedro 1 y 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Ahí está, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a santificarnos. ¿Qué otra cosa, qué otro medio divino nos regaló el Señor? La oración. ¿Cuánto oras a Dios por tu santificación? ¿Cuánto oras a Dios por Señor? Hazme más como Cristo. Quiero amar como Cristo, quiero perdonar como Cristo, quiero ser más como Cristo. Vamos a Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué creen? La voluntad de Dios es que seamos más como Cristo. Así que pidamos a Dios ser más como Cristo, porque esa es su voluntad. Oremos por eso. Dios oye, Dios escucha, pero a veces tenemos tan poca fe que creemos que estamos hablando a la pared, pero no, estamos hablando a ese Dios todopoderoso que desea que sus hijos sean transformados para su gloria. Y por último, la palabra. Vamos a Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo vas a saber quién es Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo ama a Cristo? ¿Cómo perdona a Cristo si no lees la palabra? Si no lees quién es Cristo, si no conoces la vida de Cristo. Esa es la manera en que Dios te va a santificar. Oración y palabra, conoce a Cristo. ¿Qué hizo Cristo por mí en esa cruz? Lee, lee, lee y pide a Dios que te revele, que te hable, que te haga entender lo que dice su palabra y que no te haga ser solamente un oidor. Señor, esto que me acabas de regalar es verdad. Lo que dice tu palabra acerca de mí es verdad, pero ahora ayúdame. Ayúdame a ser más como tu hijo. Transfórmame, cámbiame. Y saben, mucha gente cree que la Biblia es un libro más de cuentos, pero les puedo decir que esto no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. Este libro respira. ¿Y saben por qué? Porque este libro ha cambiado vidas, ha restaurado matrimonios, ha sacado a narcotraficantes de lo que hacían, a violadores. Esto no es un libro más, este libro cambia y transforma. Esos son nuestros 3 medios. Y para terminar, nuestra última etapa de santificación, que es la definitiva. Y esa se completará en nuestra muerte o cuando el Señor Jesucristo venga. Porque el Señor nos promete que nos dará un cuerpo glorificado como el de Él. Y saben, hasta ese punto ya no va a haber pecado en nosotros. Vamos a ser como Cristo, pero hasta ahí termina el proceso de santificación. Así que, hermanos,
La lucha va a ser hasta el día en que el Señor demande nuestra alma. Y va a ser o hasta que Él venga por su iglesia. ¿Qué tanto nos preocupamos por nuestra santificación? ¿Qué tanto nos preocupamos por ser más como Cristo? Aquí termino mi parte y doy el espacio a mi amorcito ya para dar la conclusión. Bueno, pues básicamente aquí el Señor me acaba de regalar un versículo que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Y concluimos con esta frase que dice, en la presencia de Dios, Cristo tiene la preeminencia. ¿Por qué? Porque básicamente Dios tiene un solo hijo que no es adoptado. Dios tiene un hijo que ama con todo su corazón, con todo lo que tiene, porque dice que por medio de él fueron hechas las cosas y sin él ninguna cosa había sido creada. Dios creó todas las cosas para su hijo, porque lo ama. Entonces no somos nosotros la jactancia frente a Dios, ni lo que hacemos, ni lo que no hacemos, ni lo que pudiéramos llegar a ser. El verdadero creyente se gloria para todo únicamente en la obra de Cristo mediante la fe. Como bien decía mi amorcito, Pablo decía, lejos esté de mí el gloriarme en la carne, sino en la cruz de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. La Biblia está sistemáticamente escrita soberanamente para que Cristo tenga la preeminencia. Entonces, si estamos diciendo que Dios ama de una manera infinita a Cristo, cuando llegues a su presencia no va a ser qué tanto horas, no, qué tanto de lo que yo más amo en todo el universo hay en ti. Es por eso que la santificación es lo más importante en la vida del creyente. ¿Qué tanto me parezco a Cristo? Que Cristo es lo que más Dios ama en todo el mundo. Y si Dios ama mucho a Cristo, pues entonces si yo me parezco a Él, por ende me va a amar más a mí. Y esa es su voluntad. Sé como Cristo, porque Cristo es como Dios. Entonces, el verdadero creyente se gloria para todo únicamente en la cruz de Cristo, para una fe salvadora, una fe santificadora, una fe justificadora, una fe redentora, una fe vivificadora. Todo tiene que ver con Cristo, porque Él fue el único que cumplió todas las demandas establecidas por Dios para nosotros, a las cuales tenemos acceso solamente por la fe. Y esa es básicamente la clase de hoy.